Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, mientras el frío calaba hasta los huesos y los ecos de los bombardeos retumbaban en las entrañas de Europa, comenzó a circular un susurro inquietante entre las tropas aliadas, apostadas en la antigua línea Maginot. No era un enemigo común, no llevaba uniforme ni obedecía órdenes humanas. Lo llamaban Le Dévastateur de Sang, el devastador de sangre. Se decía que era una criatura alada, de aspecto reptiliano, con extremidades que no pertenecían a ninguna especie conocida. De sus extremidades colgaban tentáculos oscuros, rígidos como acero, que se arrastraban en silencio entre la niebla. Nadie sabía si emergía del cielo o del subsuelo, pero siempre aparecía cuando todo quedaba en silencio. Los que lo vieron y lograron contar lo poco que recordaban, hablaban de compañeros desaparecidos sin dejar rastro, de cuerpos encontrados completamente vacíos, sin señales de lucha, como si algo hubiera absorbido su energía vital. Algunos soldados juraban que era un experimento que se salió de control, otros decían que eso no venía de este mundo, pero todos coincidían en lo mismo: los que cruzaban su camino nunca regresaban. Este no es un simple cuento de guerra. Lo que vas a escuchar está basado en informes ocultos, cartas interceptadas y testimonios de soldados que jamás volvieron a dormir tranquilos. Hay cosas que la historia prefirió callar, pero esta vez abriremos esa puerta. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete al canal para formar parte de nuestra legión. Sin más demora, vamos directo al punto. Era el invierno más cruel que Europa había conocido en años. La nieve caía como ceniza, cubriendo los restos de una guerra que parecía no tener fin. En las profundidades olvidadas de la línea Maginot, ese laberinto subterráneo que alguna vez se creyó impenetrable, comenzaban a surgir susurros de algo que acechaba en la oscuridad. No era un ejército, no era un comando enemigo, era algo que se movía entre túneles cerrados desde hacía años, algo que parecía haber despertado. El capitán Jean Morel, un veterano marcado por las arenas ardientes del norte de África, fue convocado para una misión silenciosa: investigar una serie de desapariciones ocurridas en un sector abandonado cerca de Biche. Los altos mandos no querían informes oficiales ni alboroto, solo respuestas. Lo acompañaban 3 personas: Claire Dubois, enfermera de guerra con experiencia en evacuaciones nocturnas; el sargento André Roux, fuerte, silencioso y con más cicatrices que palabras; y Luc Pelletier, apenas un muchacho, operador de radio con ojos que aún no habían aprendido a mirar el horror. La entrada al túnel estaba oculta bajo una capa de nieve endurecida. El metal oxidado crujió al abrirse la compuerta, liberando un aliento frío que olía a humedad, óxido y algo más. El aire allí dentro no parecía respirar. Las linternas parpadeaban como si el lugar rechazara la luz. Nadie hablaba, solo se escuchaban los pasos, el eco y un leve zumbido que nadie supo de dónde venía. Mientras descendían más profundo, encontraron rastros de actividad, huellas recientes, herramientas abandonadas, restos de equipo que no correspondían a su escuadra. Todo estaba desordenado, como si alguien o algo hubiera irrumpido sin lógica, con violencia silenciosa. Claire notó algo en una pared: marcas largas, paralelas, demasiado altas para haber sido hechas por una persona. Jean quiso decir algo, pero se detuvo. Algo se movió más adelante. No era un sonido directo, era como si las piedras respiraran. Luc comenzó a perder la señal.
Su radio emitía estática mezclada con fragmentos de una transmisión en alemán, pero no había tropas enemigas en esa zona desde hacía meses. Las palabras eran distorsionadas, repetidas como un canto o una advertencia. André, siempre escéptico, tensó la mandíbula y pidió avanzar. Doblaron un pasillo estrecho y entonces lo vieron. No con claridad, no del todo, pero lo suficiente. Una figura encorvada, huesuda, que se desplazaba por el techo como si las leyes físicas no aplicaran. Tenía el torso cubierto por una especie de armadura orgánica y extremidades largas que terminaban en algo parecido a garras. No emitía sonidos, solo los miró y desapareció entre la negrura como una sombra tragada por la piedra. Nadie se movió por varios segundos. Claire se llevó una mano al pecho. Chin apretó el fusil como si eso pudiera protegerlo. André encendió una bengala y en el breve resplandor rojo notaron lo más perturbador. Un símbolo grabado en el suelo, antiguo, imposible de identificar, pero aún fresco, como si hubiera sido tallado desde dentro. «Esto no es alemán», murmuró Claire. Luke temblaba. Siguieron adelante, porque volver no parecía una opción. Algo los guiaba o los arrastraba. Las puertas que habían dejado abiertas ahora estaban cerradas, y el aire era más espeso, como si la misma piedra quisiera detenerlos. Comenzaron a escuchar pasos detrás de ellos, siempre a la misma distancia, siempre en sincronía, pero al volverse, no había nada. No tardaron en encontrar el primer refugio improvisado. Una sala de comunicaciones destruida, con rastros de una pelea sin huellas humanas. Las paredes estaban cubiertas por un líquido oscuro, seco, que parecía haber brotado de dentro. En el centro, una radio antigua aún encendida, repitiendo en bucle: «Ya no, estamos solos». Jean ordenó acampar ahí unas horas, pero nadie durmió. Los ojos de todos estaban fijos en la entrada, porque aunque no se oía nada, sabían que eso los estaba observando, esperando. Y esa fue la primera noche en que ninguno volvió a hablar de lo que vio. El descenso se volvió más denso, como si el aire mismo se cerrara sobre ellos. Cada paso dentro de aquel búnker olvidado parecía hundirlos más en un pozo sin fondo. Las linternas apenas lograban abrirse paso entre la oscuridad, que ya no era solo ausencia de luz, era una presencia en sí misma, una que parecía observarlos desde cada rincón. Los pasillos estaban colapsados en varios tramos, cubiertos de escombros húmedos y óxido. Había huellas arrastradas en el suelo, como si alguien o algo hubiera sido llevado contra su voluntad. En las paredes de concreto aparecían marcas quemadas, no con fuego, sino con algo más antiguo, como si una energía invisible hubiera atravesado la piedra. Lo más inquietante era la niebla, rojiza que brotaba del subsuelo, espesa, cálida, con un olor metálico imposible de describir. Luke intentó ajustar su radio, pero todo lo que salía era un zumbido agudo interrumpido por fragmentos de respiraciones entrecortadas. Jean levantó el puño, pidiendo silencio. Pero el silencio ya reinaba. No el natural, sino ese que pesa sobre el pecho, que vibra en los oídos y que anuncia que algo ha despertado. Encontraron una compuerta sellada por completo, oxidada y cubierta de inscripciones que ninguno reconocía. No eran marcas militares ni señales técnicas, eran símbolos circulares, torcidos, que parecían moverse levemente bajo la luz. André forzó la palanca. El metal se dio con un chirrido agudo que se perdió en el eco. Del otro lado estaba el antiguo puesto de mando. Todo estaba congelado en el tiempo. Mapas descoloridos, equipos cubiertos de polvo, documentos esparcidos, como si alguien hubiera intentado escapar en medio de algo que no alcanzaron a comprender. Pero en el centro de la sala, colgando del techo como una marioneta olvidada,
Estaba él, un soldado estadounidense, ya irreconocible, suspendido con alambres oxidados que salían de las vigas como si hubieran crecido desde la estructura misma. Su cuerpo estaba seco, contraído, como si le hubieran arrancado todo por dentro. No tenía ojos. La lengua había sido seccionada limpiamente. Y lo más perturbador, su interior estaba vacío, como si algo hubiera extraído cada órgano con una precisión quirúrgica imposible para manos humanas. Claire retrocedió con un suspiro ahogado. Luke cayó de rodillas, incapaz de apartar la mirada. Jean se acercó lentamente con el rostro endurecido por el horror contenido. André inspeccionó los alrededores y su voz, seca y baja, apenas rompió el silencio. Esto no fue obra de un enemigo convencional. Una corriente de aire cálido atravesó la sala. No venía de ninguna rejilla. Era como un suspiro profundo, como si el búnker hubiera inhalado su presencia. Detrás del cuerpo, marcado en la pared con lo que parecía ceniza, había otro símbolo, uno que coincidía con el que habían visto antes. No era un idioma, era una advertencia. El capitán Morel lo entendió demasiado tarde. El puesto de mando no era solo una instalación olvidada, era una cámara de contención, y al romper el sello, lo habían liberado. Claire se acercó lentamente al cuerpo suspendido, con los dedos temblorosos y la linterna fija en aquel rostro sin ojos. La atmósfera era irrespirable. Algo en el aire había cambiado. El silencio absoluto se rompió de golpe con una oleada de estática violenta que surgió de la radio de Luke. Un zumbido grave, casi como una frecuencia viva, comenzó a recorrer el suelo de concreto, haciendo vibrar las botas de todos. ¿Escuchan eso?, preguntó Claire sin apartar la vista del cuerpo mutilado. Pero antes de que alguien pudiera responder, ocurrió. Desde un respiradero ubicado en lo alto de la pared, algo emergió sin hacer ruido. Un tentáculo delgado, reluciente, cubierto por una membrana traslúcida que pulsaba como si respirara. Se deslizó con una velocidad imposible por el aire, y antes de que Luke pudiera reaccionar, lo atrapó por la pierna. ¡No! ¡Jan! ¡Ayuda!, gritó el joven, su voz distorsionada como si viniera desde una radio rota. El tentáculo lo arrastró hacia las profundidades del túnel. Luke se aferró a una viga, pataleando desesperado, pero su fuerza no fue suficiente. La criatura tiró de él con violencia, y su cuerpo desapareció entre la oscuridad, mientras sus gritos se volvían ecos rotos hasta desvanecerse. Jan y André corrieron tras él, Claire detrás, apenas alcanzando la luz del túnel. Pero lo único que encontraron, varios metros adelante, fue su casco. Estaba apoyado con cuidado en el suelo, como si alguien lo hubiera colocado ahí intencionalmente. La correa estaba corroída, con marcas oscuras que burbujeaban lentamente. Claire lo tomó con guantes y lo acercó a la luz. No era quemadura, era ácido, un ácido que parecía vivo. «Esto no es natural», murmuró Jean sin aliento. Ninguno lo dijo en voz alta, pero los tres sintieron lo mismo. No estaban solos, no desde que abrieron la compuerta. Lo que sea que se escondía en ese lugar los había estado observando, esperando. Y ahora tenía a Luke. El pasillo siguiente conducía a una sala más estrecha, sepultada por polvo y tiempo. Las paredes mostraban señales de combate antiguo, impactos en las vigas, estanterías volcadas, documentos carbonizados esparcidos por el suelo. Todo sugería una retirada abrupta, como si quienes estuvieron allí hubieran abandonado el lugar en el último segundo, o hubieran sido obligados a hacerlo. Mientras André cubría la entrada, el capitán Morel revisaba cada rincón con creciente urgencia. Entre un cúmulo de papeles ennegrecidos, su linterna iluminó algo distinto.
una carpeta metálica, abollada pero intacta, parcialmente oculta bajo una lámina caída del techo. Al sacarla, vio un sello grabado en relieve, el emblema de la inteligencia militar estadounidense. Morell la abrió con cuidado. Dentro, los documentos no estaban redactados como simples informes. Eran advertencias, clasificados, sellados, el encabezado en mayúsculas, entidad recuperada, prioridad negra. Había croquis, bocetos rápidos trazados con manos temblorosas. En ellos se representaba una criatura alada, con extremidades múltiples, tentáculos finos como cables y una especie de membrana craneal que parecía proteger un núcleo brillante. Una silueta demasiado parecida a lo que ellos mismos habían vislumbrado en la oscuridad. El texto hacía referencia a su hallazgo durante el caos del frente en Normandía, cuando varias unidades desaparecieron sin explicación en un mismo punto, a pesar de estar bajo control aliado. Las páginas describían los efectos de su presencia: delirios masivos, pérdida de memoria, conductas suicidas, incluso ataques entre compañeros. El lenguaje era críptico, como si quienes escribieron aquello hubieran sido instruidos para evitar términos directos. Sin embargo, una palabra se repetía con insistencia: contención. Hacia el final del archivo, una nota manuscrita destacaba en tinta roja: jamás debe ser liberado. Si escapa, el continente sangrará. Que este lugar nunca sea abierto, ni siquiera por nosotros. Jean cerró el archivo con manos heladas. No estaban en un búnker defensivo ni en un puesto de vigilancia. Aquella instalación había sido construida como prisión, no para enemigos humanos, sino para lo que habían encontrado en 1200, medio del frente. André apretó los dientes. Claire, aún conmocionada por la pérdida de Luke, se apoyó contra la pared, tratando de mantener la compostura. El silencio se volvió más denso. Detrás de la pared, un leve goteo metálico comenzó a sonar, como si algo vivo se arrastrara justo al otro lado. El aire temblaba, y el símbolo del archivo parecía brillar bajo la linterna, como si advirtiera: ya es demasiado tarde. La noche en aquel lugar no se sentía como una ausencia de luz, sino como una presencia tangible, opresiva, que parecía respirar con cada crujido del metal antiguo. Jean Morell había tomado la decisión. Debían salir de inmediato, pero cada pasillo parecía más largo que antes, cada giro distinto. Era como si el búnker cambiara su forma, guiándolos hacia lo inevitable. Claire intentaba mantener la calma, sujetando la radio rota como si aún pudiera funcionar. André Rowe, al frente, avanzaba con el fusil en alto, aunque todos sabían que esa arma no servía contra lo que habían despertado. Y entonces ocurrió. Sin previo aviso, una corriente eléctrica recorrió el suelo, iluminando por breves segundos los muros cubiertos de símbolos. De un agujero en el techo, abierto como una herida negra, emergió una criatura que no se parecía a nada conocido por el hombre. Era una masa alada, flotante, sin ojos ni rostro, pero con una presencia que perforaba la mente. De su cuerpo colgaban apéndices biomecánicos, largos y retorcidos, cubiertos de placas brillantes que chispeaban con una energía antinatural. Se movían como serpientes eléctricas, rozando el metal, emitiendo un zumbido agudo que se clavaba en el cráneo. El sargento Rooks intentó reaccionar, pero uno de los tentáculos lo atrapó por el cuello con una precisión imposible. Fue levantado del suelo sin esfuerzo, como si no pesara nada. Claire gritó. Jean corrió hacia él, pero fue inútil. André desapareció en las alturas del pasillo, tragado por la oscuridad, sin emitir un solo sonido. Solo el eco de sus botas cayendo al suelo quedó detrás. El búnker pareció cerrarse de golpe. Una explosión invisible lanzó a Claire y Jean contra los escombros. Aturdidos, cubiertos de polvo y miedo, quedaron atrapados entre muros colapsados.
Y entonces llegaron las visiones. Claire vio campos de batalla retorcidos, llenos de figuras flotando en el aire, vacías por dentro, como si algo hubiera succionado toda su esencia. Escuchó gritos que no provenían de su garganta. Vio rostros conocidos deformados por el pánico. Jean, con el corazón acelerado, vio símbolos grabados en la piedra, girando, repitiéndose, un lenguaje que no podía leer, pero que su mente comprendía en lo más profundo. Advertencias de algo que vino antes de la guerra, antes del hombre. El devastador no era un error, era una sentencia. Las paredes del búnker comenzaron a vibrar, la niebla rojiza se volvió espesa, viva. Una sombra enorme descendió lentamente por el pasillo, y no caminaba, flotaba. Se arrastraba sin tocar el suelo, guiada por el sufrimiento, atraída por el recuerdo de todo lo que se había perdido en aquel lugar. Claire y Morel se miraron, sabiendo que lo que los rodeaba no era la guerra, era algo mucho más antiguo, y había esperado demasiado para volver a despertar. Los escombros bloqueaban la única salida. La criatura seguía cerca. No se oía, pero se sentía. Una presión constante en el pecho, una vibración sutil que hacía temblar los huesos, como si el propio búnker respirara con dificultad. Jean Morel, oculto entre una grieta del muro agrietado, apenas podía moverse. Estaba atrapado, impotente, y no estaba solo. Claire Dubois respiraba con dificultad. Su pierna izquierda estaba herida por la explosión. La sangre brotaba lentamente, manchando el suelo frío, y su mirada comenzaba a perderse entre sombras y memorias que ya no pertenecían al presente. Veía cosas, fragmentos de su vida antes de la guerra, los brazos de su hija, la voz de su madre en la cocina, y una imagen persistente, los ojos de Luc desapareciendo en la oscuridad. Sabía lo que debía hacer, y sabía que nadie más lo haría. Con manos temblorosas, sacó un pequeño frasco del botiquín que llevaba al pecho. Morfina. La inyectó directamente en su muslo, no para calmar el dolor, sino para intensificarlo. Quería que el olor la envolviera, quería volverse un faro, una ofrenda. Se arrastró fuera de la grieta, con los dedos manchando el concreto. Su cuerpo dejaba un rastro tenue y cálido. Jean intentó detenerla, susurró su nombre, pero ella no lo miró. Solo murmuraba entre lágrimas y delirio el nombre de su hija, Emily, Emily. En el centro del pasillo, Claire se detuvo, respiró hondo, abrió los brazos, y entonces el silencio se rompió. Desde lo alto, como un susurro entre vigas, descendieron los tentáculos, largos, brillantes, envolviéndola con una delicadeza monstruosa. Claire no gritó, no luchó. Cerró los ojos y apretó la foto de su hija contra el pecho, mientras la criatura la elevaba lentamente hacia la oscuridad. Jean lo vio todo. No podía moverse, no podía apartar la mirada. Los tentáculos pulsaban con una luz enfermiza, como si la criatura se alimentara de su recuerdo, de su dolor. Luego, todo cesó. El aire se volvió inmóvil, las paredes dejaron de temblar, la niebla comenzó a disiparse y la criatura desapareció. No huyó, no se ocultó, simplemente dejó de estar. Como si jamás hubiera existido, como si Claire hubiera calmado algo que nunca debió ser despertado. Jean cayó de rodillas. No lloró, no dijo una palabra, solo miró el pasillo vacío, el silencio absoluto, y entendió que ese sacrificio no era el final, era el precio. 3 días después de que se perdiera toda comunicación con el equipo, una patrulla francesa encontró a Jean Morel vagando sin rumbo entre los árboles de un bosque nevado a varios kilómetros de la entrada del búnker. Estaba descalzo, cubierto de heridas irregulares, muchas de ellas infligidas por sus propias manos. Su uniforme estaba rasgado, su mirada vacía.
Murmuraba sin cesar palabras en minis-indonesientos, una lengua que nadie pudo identificar. Ni alemán, ni latín, ni francés. Era algo más antiguo, gutural, como el eco de un idioma olvidado por el tiempo. Lo llevaron a un hospital de campaña cerca de Metz, donde los médicos lo sedaron y lo mantuvieron bajo observación. Durante los primeros días, Jean permaneció en estado catatónico, con los ojos clavados en el techo, murmurando símbolos, pero en una madrugada helada, recobró la lucidez. Solo por unas horas, con manos temblorosas y el rostro pálido, pidió papel y lápiz. Lo que escribió fue breve, pero claro, una carta dirigida al alto mando, sin florituras ni protocolo. Era una súplica desesperada, escrita con letra irregular. Prohíban la entrada. No hay nada que recuperar allí. Los túneles de la línea Maginot no guardan secretos. Guardan condenas. Si alguien entra otra vez, no encontrará ruinas, encontrará su final. Lo que vive allí no entiende de banderas. No está dormido, solo espera. La carta fue sellada, clasificada y enviada, pero no provocó ninguna acción concreta. Para el mando militar, Jean era solo un hombre roto más, víctima del agotamiento, del aislamiento y del trauma. Fue diagnosticado con inestabilidad severa y trasladado a un centro psiquiátrico militar. Sus advertencias quedaron olvidadas en un archivo sellado. Nunca se abrió una investigación. El túnel fue tapado con concreto, sin informes oficiales, sin registros públicos. Simplemente desapareció de los mapas. Y Jean Morel, el único que regresó, pasó el resto de sus días encerrado, dibujando una y otra vez el mismo símbolo en las paredes acolchadas de su habitación. Un círculo partido por 3 líneas retorcidas, como raíces buscando salir de la piedra. El símbolo que lo había seguido desde el fondo de la tierra. El símbolo del devastador. Pocas semanas después de la desaparición del equipo de reconocimiento, el Estado Mayor francés, en conjunto con asesores de inteligencia aliados, decidió cerrar todos los registros relacionados con el incidente bajo una única denominación clasificada: Operación Silence. No se emitieron comunicados públicos. No se permitió el ingreso de nuevas unidades a la zona. Aquello que ocurrió en las entrañas olvidadas de la línea Maginot fue oficialmente borrado del conflicto. Una unidad de demolición especializada fue enviada sin identificación ni marcas visibles. Bajo órdenes estrictas, colocaron cargas explosivas en el acceso principal al sector investigado por Morel y su escuadra. El estruendo sacudió los cimientos de la estructura y el polvo del derrumbe cubrió los símbolos, las sombras y cualquier rastro del devastador. O eso creyeron. No se permitió ningún rescate. No se recuperaron pertenencias. Todo lo que allí quedó fue sellado bajo capas de concreto y olvido. La orden era clara. Nadie debía volver. Ni ahora, ni nunca. En los archivos militares, las muertes de André Roux, Luc Pelletier y Claire Dubois fueron registradas con una fórmula ambigua y definitiva: desaparecidos durante patrullas nocturnas en condiciones extremas. No hubo ceremonias ni cartas a las familias, solo silencio administrativo. El expediente de Jean Morel, por su parte, fue bloqueado con múltiples sellos de confidencialidad. Su nombre desapareció de las listas de servicio. Su testimonio fue etiquetado como delirio producto de fatiga de combate y su internamiento fue transferido a una ubicación desconocida fuera de los registros médicos convencionales. Desde 1900 entonces, ningún alto mando volvió a mencionar la Operación Silence, y el túnel quedó enterrado bajo una montaña de tierra, ruinas y advertencias que nadie quiso escuchar. Décadas han pasado desde que los túneles fueron sellados. La guerra terminó, las fronteras cambiaron,
Los mapas fueron redibujados, pero hay cosas que nunca quedaron del todo enterradas. En ciertos amaneceres, cuando la niebla cubre los campos del noreste francés, algunos operadores de radio afirman captar transmisiones que no deberían existir, voces rotas, estática entrecortada, y en ocasiones un nombre repetido una y otra vez. Emily, Emily. En las cercanías de los restos de la línea Maginot, grupos de exploradores nocturnos aseguran haber sentido temblores en el suelo, como si algo enorme se arrastrara bajo la tierra. Hay quienes juran haber visto una sombra alada cruzar el cielo justo antes del amanecer, desplazándose en completo silencio sobre las copas de los árboles. Nadie logra capturarla, nadie la espera. Y sin embargo, algunos regresan con la mirada vacía, como si algo los hubiera tocado por dentro. En París, entre los pasillos silenciosos del Centro de Inteligencia Militar, existe un archivador que ningún oficial toca. Polvoriento, sellado con cinta roja y con un rótulo que ha envejecido mal, pero aún puede leerse: extraña entidad. No abrir sin autorización del Estado Mayor. Nadie lo ha abierto en más de 70 años. Y sin embargo, los informes siguen llegando. Testimonios aislados, voces anónimas, mapas con puntos marcados cerca de antiguos refugios. La misma criatura dibujada por Jean Morel aparece en los márgenes de notas modernas, como si alguien todavía la estuviera buscando, o tal vez intentando mantenerla dormida. Las marcas siguen allí, en los túneles que ahora son tierra y concreto. Si sabes dónde mirar, puedes encontrar los símbolos grabados en piedra, casi borrados por el tiempo, pero no del todo, porque eso nunca fue destruido. Solo espera. Jean Morel nunca fue visto de nuevo. Su nombre desapareció de los registros. Su carta jamás fue respondida, pero su advertencia sigue viva en los márgenes olvidados de los documentos confidenciales, entre garabatos obsesivos y frases incompletas, como una cicatriz que el ejército no se atreve a mostrar. Porque al final, la guerra no fue lo más aterrador que vivieron aquellos hombres. Fue lo que quedó después, fue lo que jamás debió haber sido desenterrado. Fue el devastador. Y quizás aún esté allí abajo esperando a que alguien vuelva a romper el sello. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra deberían ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.